emergencia, necesitas ver las cosas como son. 50% de la población probablemente se contagie, ¿verdad? Te lo cuento News con Vivian Castillo. Este es el ambiente que se vive aquí. Hoy superamos nuevamente por cuarto día consecutivo los más de 1000 casos de todo Chile. Javier Lugo. ¿Hay alguna proyección, algún estimado que estas cuarentenas en las comunas, creo que el familiar no está actuando de la misma manera? ¿Cómo yo puedo identificar que esta persona requiere un tipo de ayuda? Y Fernando Peñalver. Y qué bueno que entonces la plataforma Te lo cuento News está detrás, está caliente. Te lo cuento News, noticias de Latinoamérica y el mundo, edición Chile. Bueno, y con esta presentación hecha por Francisco León Lugo, comenzamos hoy esta edición de Te lo cuento News Chile. A mi lado, Jorge Bueno, que se encuentra al sur, muy al sur, requete al sur de Chile, en la región de los lagos. Y hoy los acompañamos nosotros dos por ahora. Seguramente más adelante se va a poder sumar Javier Lugo, quien está solucionando unos pequeños problemas técnicos. Son las 7:38 minutos, 8 minutos después de lo que debíamos entrar. Pero como les dije, habíamos tenido algunos problemitas técnicos con el internet y estamos solucionando todo. Muy buenas noches, Jorge. Un día, como todos los que nos han precedido, muy noticioso, con distintas aristas de lo que tiene que ver con la pandemia. Pero hay una noticia que a mí particularmente me llamó mucho la atención y que está relacionada con las proyecciones que hace la Universidad de Chile con respecto al pic de los casos, porque en ningún caso señalan que estemos en el pic de la enfermedad, sino que ese pic se daría a mediados o en la tercera semana de junio y que estaría rondando los 7.000 casos diarios. Una cifra que si a mí me parecía que llegar a 4.000 era espeluznante, no quiero imaginar 7.000 porque además, como bien lo señalaba ayer, 45 fallecimientos diarios, más de 40 en los últimos 4 días, implican un fallecimiento en Chile por cada media hora. Jorge. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven a través de la plataforma de Te lo cuento News? Hola, Vivi. Ha sido un día complicado bueno, como siempre ha venido desarrollándose a lo largo de todo desde que empezó esta pandemia, y fue un balde de agua fría esta noticia que fue este informe publicado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que tal como tú decías al inicio, para el 23 de junio se estima que habrá más de 3.000 personas en la unidad de cuidados intensivos en todo el país y que se aproxima al pic. Ni siquiera ahora lo estamos viviendo, diciendo que el discurso fue que ahora estamos viendo el pic y parece que lo peor aún está por venir, Vivi. Sí, bueno, pero hoy fíjate que Mañalich también dio unas declaraciones que estas fueron en entrevista, señalando que todas sus proyecciones y todas las proyecciones que habían tenido expertos epidemiológicos, no solamente de Chile, sino del mundo entero, se habían venido abajo con el comportamiento de la pandemia, porque efectivamente había mayor circulación de personas en un momento que ahora, y sin embargo ahora hay por supuesto muchísimo mayor cantidad de casos a pesar de mantener unas cuarentenas. Lo mismo está pasando en Argentina y que ayer tuvimos la oportunidad de hablar con 2 periodistas argentinos que nos contaban que a pesar de que allá se cumple un férreo confinamiento domiciliario, la gente, o sea, en Buenos Aires los casos siguen a la orden del día y los fallecidos se han duplicado, lo mismo que ha sucedido en Chile, que todos los primeros 2 meses de la pandemia nos mantuvimos por debajo de las 2 cifras y de ahora en adelante hemos subido paulatinamente hasta llegar a este monto que de verdad 45, es que yo pienso en cada una de esas familias y bien lo hemos conversado nosotros acá, en lo complicado que es, porque a mí más allá del dilema de la última cama, que me parece horroroso y espantoso y del que también vamos a hablar porque bastante se ha hablado en los últimos días, el dilema de no poder despedir a los tuyos de la manera que corresponde, de no poder estar con ellos, de no poder enterrarlos como corresponde, como estamos acostumbrados los latinoamericanos a enterrar a nuestros seres queridos, a velarlos. Ese me parece todavía más cruel. Primero, por la forma de la muerte. Segundo, por la forma en que ni siquiera los que están aquí pueden despedirse de sus seres queridos. No, realmente, yo creo que definitivamente es una cosa espantosa. Y
me encantaría que la gente que nos ve a través de Periscope de Te lo Cuento News, a través del Facebook de Te lo Cuento News, del Facebook del grupo de Te lo Cuento News Chile, también del YouTube de Te lo Cuento News, nos comentara qué le parece esto y qué le parece lo que estamos conversando Jorge y yo hoy sobre las noticias de Chile y sobre estos dramas que ha originado la pandemia. Jorge. Así es, se viene el momento y creo que en otras emisiones de este informativo y se menciona a toda este dolor del alma, este dolor de corazón que se va a provocar en las familias. Y a pesar de que voy ahora a nombrar un ejemplo que no ocurrió en Chile, sino en Bolivia, pero para que veamos el nivel del alcance a niveles familiares de este tema, por ejemplo, hoy día se registró el primer futbolista fallecido en actividad, que fue un jugador, un ex seleccionado de las selecciones menores de Bolivia, falleció hoy día, también falleció su padre, falleció su abuelo, y también hay casos que se han registrado en otros países. Por ejemplo, me acordé de un psicólogo deportivo que es muy famoso aquí en Chile, Enrique Aguayo, que el papá murió por coronavirus, y él por despedirse contrajo el coronavirus, y estuvo grave con ventilador mecánico. Afortunadamente ahora ya salió adelante, lo entrevistaron ayer en el diario La Tercera, y todos estos ejemplos tan pequeños han podido también traspasar a las familias también que están sufriendo en silencio. Y ahora, yo sé que obviamente uno como periodista no tiene que ser protagonista, pero es un caso que a mí me toca en lo personal, porque uno de mis mejores amigos en Santiago, lamentablemente un tío, que ojalá le mandamos las fuerzas, que ojalá se recupere, tiene coronavirus y está grave, conectado a ventilación mecánica, y también la familia de mi amigo le ha comentado que los doctores en su momento está hospitalizado en el Hospital del Carmen de Maipú, que ya cuenta con el 99% de las camas ocupadas, que están en el dilema de que si lo dejan vivir o no. Hoy día mostró una leve mejoría, esperemos que sea para mejor, pero vivir esa situación de los doctores, tal como lo dijo la directora del Hospital del Carmen hace una entrevista, hace unos días también una entrevista, ¿te acuerdas? Que ya entramos a la fase del dilema de decidir quién vive y quién no. Va a estar complicado eso, aunque quizás también el ministro Mañalich dio algunas voces de tranquilidad también. En una nota aparecía en El Mostrador que dice que no hemos llegado al debate de la última cama. Aún a nivel macro no, afortunadamente. Pero ya en algunos sectores se está dando, así que sí, además el llamado ya... la respuesta que han tenido estos hospitales que se han quedado efectivamente o que están copando su capacidad, porque en general no se ha copado la capacidad de ningún hospital, pero ha habido incapacidad para responder con algunas herramientas alternativas que ha soltado el gobierno de Chile, porque hay que decirlo, aquí aparte de los ventiladores que se consiguieron donados, de los que se compraron, de los que había, de los clínicas también, se agregaron ventiladores veterinarios, ventiladores infantiles, y hay personal que todavía, sobre todo porque ha habido recambio, todavía no sabe la utilización de este tipo de ventiladores, que no son exactamente los que se utilizan habitualmente en las UCI para tratar este tipo de pacientes con problemas respiratorios. Entonces, claro, hay muchísimo en juego en este momento, y Mañalich, como tú bien decías, dice hoy, no hemos llegado a ese punto. Es verdad, Chile no ha llegado a ese punto, pero si las proyecciones de la Universidad de Chile se dan, y yo recuerdo cuando yo anuncié las proyecciones también de un grupo de científicos chilenos con el que tengo contacto, que decían que en 10 días vamos a tener más de 3.000 casos, y se veía lejos cuando estábamos en 700, y apenas 3 días después íbamos a los 3.000 casos. Fue una explosión, es que fue dramático porque además no lo esperábamos. Pero bueno, ya se suma con nosotros Javier Lugo, pero yo antes de sumarlo, lo voy a sumar a la transmisión, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes, así que vamos a darle el espacio a JBK Digital Group, que está con nosotros desde hace 2 semanas ya, y a quienes le agradecemos ser patrocinantes de este espacio. Construye algo que 100 personas amen, no que a 1.000.000 solo les guste. Visita nuestro sitio web www.jbkdigitalgroup.com y encontrarás todos nuestros servicios: inbound marketing, comunicaciones y redes,
marketing político. Deja tu huella digital en nuestras manos. Visita www.jbkdigitalgroup.com. Bueno, y volvemos después de nuestro patrocinante a conversar. Te sumo a la conversa, Javier, sobre lo que está sucediendo en Chile con respecto a, primero, a esa proyección que hace la Universidad de Chile de más de 7.000 casos ya para mediados o tercera semana de junio, que se reporte diariamente. Esa es la proyección que hace la Universidad de Chile. Y te sumo a esta conversación porque estamos muy preocupados por lo que puede seguir sucediendo y por la dificultad para afrontar los hospitales, las clínicas, el sistema sanitario de Chile para afrontar esta cantidad de personas que se van a venir. Así es. ¿Cómo estás, Vivian? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas. Les recordamos que nos pueden escribir a través de @telocuentonews en Facebook, Periscope. También nos pueden escribir en YouTube, también están en YouTube. Como lo hizo Ana Linares, que nos manda saludos. Importante, nos escriban cualquier comentario que quieran y desde dónde nos están viendo para nosotros saber también hasta dónde es nuestra distribución de esta señal. Importante, Vivian, lo que dices y lo que señalas referente a esta proyección. Como bien lo dices, es una proyección. Ojalá que de verdad que se equivoquen hacia abajo, ¿no? Porque a pesar de las proyecciones que se han hecho previamente o meses anteriores, por supuesto, están superadas desde el inicio, ¿no? Y llama mucho la atención cuando sabemos que por lo menos en la ciudad de Santiago hay una cuarentena total y todavía se están viendo muchísimas filas de personas en entidades bancarias para hacer trámites que tienen que hacer para poder tener su ayuda, digamos, que le está otorgando el gobierno, sobre todo en Banco Estado por el tema de la cuenta RUT. Entonces, llama la atención que muchas de estas personas ni siquiera sacan el permiso y no lo sacan porque lo han ido en varias ocasiones, no han podido lograr el trámite y paralelo a esta proyección también hay noticias en las cuales dicen que Chile es uno de los países que menos le está haciendo caso a los procedimientos, a los señalamientos que hace la OMS. Cuando hablo de Chile, me refiero a la población chilena, al ciudadano, en el tema de lavarse las manos, en el tema de guardar el distanciamiento social, en muchos casos, pero muchas veces se presenta por extrema necesidad, porque si una persona necesita un dinero y la única manera de tener ese dinero es yendo a buscar una tarjeta RUT que a veces ni siquiera tienen el plástico, por supuesto que es un foco de contagio importante. Entonces, estos 7.000 casos del que habla la Universidad de Chile como proyección, de verdad, yo espero que nos quedemos cortos, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera hay que tomar más en cuenta las cuarentenas efectivamente en cada ciudad. Bueno, está eso de que Chile es el país que menos cumple las normas sanitarias, que también se refiere a Latinoamérica, que también es un artículo muy importante que salió hace un par de días y que está relacionado con que los chilenos no se lavan las manos, es lo que recibimos en Chile, que no nos lavamos las manos con la frecuencia con la que se debería debido a la pandemia, y se refiere a no se use el tapaboca como se debería usar, que en buena parte los chilenos utilizan el tapaboca solo para tapar la boca y no las fosas nasales. Hacía todo un estudio sobre la idiosincrasia del chileno y sobre cómo no se están cumpliendo las medidas, como sí se han cumplido en algunos otros lugares, como, bueno, por supuesto, conocemos bien qué es lo que significa Corea, Japón, la férrea disciplina de esos países, pero también en países europeos como Italia o España, donde la pandemia ha golpeado muy fuerte. Esto no era una cosa contra los chilenos, sino era como un ranking para hablar y para llamar a la gente a cumplir, por supuesto, las medidas necesarias para no contagiarse y para no contagiar. Y yo sé que Jorge quiere hablar, pero antes de eso, pues, cuando se habla de los chilenos, se habla de toda la población, estamos incluidos nosotros, por supuesto, porque nosotros también somos, de alguna manera, partícipes de que no estamos llevando los controles y llevando digamos, las recomendaciones, como nos dicen. Adelante, Jorge. Sí, Javier, mira, lo que pasa es que mientras hablaba Vivi me acordaba de
no sé si le habré contado en anteriores emisiones, que yo estaba trabajando hasta hoy día en un banco como anfitrión, en el fondo, que es ordenar a la gente que llega, en este caso, afuera del banco, porque ahora no pueden ingresar al interior en las respectivas filas. Y todo este tema de este estudio, que mucha gente se indignó porque era algo contra Chile, pero de verdad, no sé cómo será en otros países, pero aquí en Chile de verdad que la gente es súper porfiada, es tremendo, es terrible, es una cuestión que a veces uno pasa por 4 fases, con el guardia, el amigo de ahí del banco lo hablamos. Era la fase, la primera es la de la incredulidad, de decir, ¿cómo no se le ocurre? La segunda es la ira, de decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? La tercera es la pena, porque, pero ¿cómo? Se van a morir, ¿por qué no se cuide? La cuarta ya es la resignación. Ya sabes que son así y de verdad no hay nada por cambiarlo. Y en este caso sí que suena súper majadero y un poco pesado, un poco violento incluso, pero la población de la tercera edad es súper porfiada, súper porfiada. No hay manera de que entiendan el distanciamiento social, el que no se saluden de mano, el que no se den besos, el que no conversen de cerca, pero también hay una realidad que es distinta acá. Yo estoy en una zona que es eminentemente rural, donde la gente viene de muy lejos, viene del campo, del monte, y no está al tanto de todo lo que pasa con respecto a esta pandemia. Entonces muchas veces vienen a abrazarte prácticamente. Hay abuelitos que incluso son sordos y tienes que necesariamente acercarte para hablar con ellos. Entonces muchas veces la exposición que uno tiene con este tipo de gente también lleva sus condiciones humanas, llevan a que uno lamentablemente tenga que no respetar la distancia. Pero de que Bueno, la y gente volviendo a lo que decías de que era porfiada. porfiado, volviendo a lo que decías de que la gente es muy porfiada en Chile, buena parte de esa encuesta que se versó en buena parte de América Latina, señala que el chileno no cree que lavarse las manos pueda ayudarlo a combatir el virus, o sea, a prevenir el virus, no a combatirlo, a prevenir el virus. Que algo tan Hay gente que va al sencillo como baño y lavarse no se las lava las manos, manos. sí, que algo tan sencillo como lavarse las manos no puede ser de vida o muerte para un virus que es tan maligno como lo ven algunos o tan benigno como lo ven otros. Entonces, Yo creo que no es realmente, un tema de identidad del chileno, porque ayer tuvimos de invitado a un argentino y los argentinos decían que ellos son los más pesados del mundo, y creo que es un tema de Latinoamérica. Cada país tiene, yo creo que somos todos iguales, la verdad. No es diferencia del chileno. Yo no sé, la gente que nos está viendo a través de las plataformas, ¿qué opinan ellos como en su país? Sabemos que hay gente de México, saludos a Francisco que está en sintonía, también saludos a Ave Águila y a Leticia. Nos gustaría saber también cómo ellos perciben, desde dónde nos están viendo, primero, cómo ellos perciben si es un tema del chileno, un tema del argentino, un tema del venezolano, o realmente el latinoamericano simplemente por culturas así, que cree que no le va a pasar nada, que cree que son invencibles, y realmente por algo somos hoy día el foco de la pandemia en los países latinoamericanos. Ojo sí, yo excluiría así de todo este tema a Uruguay, que Uruguay nunca se cerraron las fronteras, pero nunca se decretó cuarentena, y así todo ha tenido índices bastante bajos de contagio y fallecimientos, y la gente ha sido destacada en distintas notas, BBC, he visto algunas en NBC también, y también acá en Chile, de que en Uruguay se ha respetado bastante bien ya el llamado a cuidarse voluntariamente en el fondo. Por eso yo a Uruguay lo excluiría un poquito de esta particularidad latinoamericana que se viene dando. Buen punto. sí, bueno, pero además esto que hizo Uruguay pone en tela de juicio si las cuarentenas eran la medida necesaria para esto. Porque hay que recordar que, por ejemplo, en Buenos Aires ya fue de las primeras ciudades en ponerse en cuarentena durante esta pandemia, incluso mucho antes que Chile, utilizar las cuarentenas móviles. Y los números no acompañan a Argentina como acompañan a Uruguay. Hay muchísimos infectólogos que especifican que la población debe enfermarse, porque si no si no la segunda ola va a ser mucho mayor y va a ser mucho más devastadora, y que lo que hay que es gestionar, como me acuerdo que una vez le preguntó a Javier, a uno de los doctores que nos acompañó aquí, gestionar la cantidad de pacientes que se enferman a la vez, para que podamos crear anticuerpos contra la pandemia, eso que llaman la inmunidad del rebaño, pero no sobrepasar
la cantidad de contagios para que no seamos capaces como país Mira, de atender a la pandemia. yo hacía un comentario polémico entre las amistades de uno y uno decía que uno estaba loco, ¿no? De alguna manera, y en función a esto de gerenciar la enfermedad, en los inicios de la enfermedad, cuando ya se hablaba que el 60% de la población iba a estar contagiada, yo decía, bueno, si el momento de enfermarse es ahora porque todavía está iniciando esto, todavía hay camas, todavía hay manera de que te puedan prestar la ayuda médica. Eso yo lo decía unas semanas atrás y todo el mundo, tú estás loco. Pero es que mira, la No, verdad pero es que, gracias a Dios no te hizo caso oh, todo el mundo, porque tú te imaginas, por estos supuesto, números no, no, serían por mucho supuesto, peores. por supuesto. Pero es pensando en frío y es bueno también para la discusión, es pensando en frío. Si a uno le va a dar el coronavirus, esperemos que no nos dé, porque hay que tomar todas las previsiones, y si gran parte de la persona no va a dar, el momento era en el inicio, para de alguna manera asegurarse unos meses más de... Ahora, la garantía está, pasas la enfermedad o no la pasas, o sea, igual es como una ruleta rusa, ¿no? Pero un comentario ahí que yo decía que la gente me generaba polémica, pero yo prefería ver, o sea, si me voy a enfermarme los primeros días, no de aquí en adelante, que la cosa está complicada. Bueno, mira, Francisco nos responde a tu pregunta y dice, así somos los latinoamericanos, necesitamos ver que caiga el primero para darnos cuenta. Pero aquí lo grave, Francisco, es que ya han caído muchas personas y todavía la gente duda, por ejemplo, de esas medidas. Por lo menos aquí en Chile se duda mucho de que las medidas que ha dado, las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud sean válidas. Como digo, esa encuesta especificaba que lavarse las manos es algo como tonto, como para que sea lo que evite que me dé COVID. Que a pesar de que me lave las manos, el otro me puede toser. Hay una cantidad de respuestas que además pueden ser el reflejo exacto de una idiosincrasia Sí, y Ave Águila nos latinoamericana, comenta ni a siquiera través chilena. de, sí, disculpa, Ave Águila nos comenta a través de YouTube que así pasó por tanto tiempo también con el SIDA, no se cuidaban, creemos que es mucha farándula y televisión y la verdad hay poca lectura de noticias médicas. Entonces son sus opiniones a través de las redes sociales, nos encantan que nos escriban porque así de manera interactuamos también con ustedes y sus opiniones, porque una cosa es lo que puede pensar uno aquí, que nadie tiene la verdad absoluta y otra cosa es lo que ustedes están viviendo también. Jorge. Así es, y la invitación también es que la gente nos acompañe en esta transmisión y que también participe, porque tal como tú decías, aquí lo que se expone no es la verdad absoluta, pero sí tenemos un poquito también de información que podemos manejar, somos periodistas, comunicadores, pero también es bueno que los medios de comunicación hagan, no sé si te lo cuento, no creo, porque soy nuevito yo aquí, pero por lo menos los medios de comunicación tienen que hacer una autocrítica grande, porque muchas veces las coberturas de temas médicos se toman en, no sé, por ejemplo, si tú en un horario prime de noticiero de 21 horas, como aquí en Chile, que empiezan a las 20:30, 21 horas, las noticias importantes, los avances tecnológicos, siempre los tiran a las 10:30 de la noche, 11 de la noche. ¿Quién va a ver eso? Nadie lo va a ver. Todo este tema de la pandemia nos tiene que invitar a romper paradigmas, de no tanto, en el fondo, vender noticias como para golpear, como para tener sintonía, como para tener rating, sino también estamos en la televisión, y yo creo que también los medios de comunicación en general, estamos dejando de lado mucho el tema de lo que es educar a la población, porque después pasa esto, la gente al final cree más en teorías conspirativas en vez de lo fehacientemente científico. Ayer, por ejemplo, me tocó ver una señora que juraba de guata, así de panza, que una plantita con miel le iba a sanar del coronavirus. ¿Qué más se puede medir con eso? No se puede competir contra Hablan eso. hablan del eucalipto. Hoy el mismo hablaba de la medicina esta que estaba tomando Trump en los Estados Unidos, que lo que hace más daño inclusive que frenar el coronavirus, perdón. Sí, mira, la vacuna está en estudio, no hay medicina milagrosa, probablemente como un placebo te va a sentir bien, quién sabe. Pero sí, yo creo que hay muchos cuentos de caminos de lo que hay que tener cuidado porque pueden ser contraproducentes realmente. Sí, bueno, y justamente hablando de las vacunas, una de las cosas que llama mucho la atención es que ya hay en este momento cerca de 20 vacunas y varios tratamientos también para el COVID-19, todos en estudios, pero hasta ahora ninguno
ha dado buenos resultados, resultados definitivos. Y eso es una cosa que llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de leer un informe epidemiológico de doctores estadounidenses que están muy metidos con el tema del COVID y señalaban que dentro de los estudios, a pesar de que hay estudios que tienen mayor población, menor población, había una constante, y es que la constante es que el tratamiento parecía ser individual. La respuesta al tratamiento parecía ser individual y no colectiva, que es lo que necesita epidemiología para establecer una cura, para establecer una vacuna, para establecer algo. Pero hasta ahora, es decir, alguien responde a un tipo de vacuna, alguien responde a otro tipo, alguien responde a un medicamento y precisamente la OMS, viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, con la cloroquina, dijo, señores, hay que pausarla porque hay gente que ha respondido sumamente bien a la cloroquina, al hidróxido de cloroquina, y hay otra gente que ha fallecido a causa del hidróxido de cloroquina tratando de curar la pandemia, o sea, tratando de curar la enfermedad del COVID. Entonces, también la parte médica nos lleva loco. Y yo lo quiero decir sinceramente, todos los días sale una noticia nueva, todos los días el COVID tiene un problema distinto. A veces primero no se transmitía sino a través del contacto con el virus, que no te metieras la mano en la boca, ahora no, la gotica, después la microgotita, después hasta 2 metros. O sea, esa distancia que nosotros en principio era 1 metro, después 1,20 m, ya vamos por 2 metros y seguimos creciendo. Es el tiempo que permanecen los artículos de plástico, de metal, etcétera, ¿no? Sí, es que los médicos del mundo nos llevan locos con lo del COVID, porque de verdad hasta ahora el virus, aunque no ha mutado, y eso sí ha sido, o sea, no ha tenido una mutación suficientemente importante como para decir, ahora hay otra cepa, eso no, por ahora no se ha dado, y en eso sí coinciden casi todos los epidemiólogos. Sí es verdad que no ha mutado, lo que sí es que parece que la gente muta con el virus, que es que cada quien responde de diferente manera, y todos los días conocemos síntomas nuevos, todos los días hay distintas proyecciones, distintos informes. Yo creo que hay además una sobreexposición de información a información epidemiológica que a lo mejor en otra época también, y en otro momento, con otra enfermedad, también es exactamente igual. Digo, de sube y baja, de esto es así, esto no, mejor que es así, pero no nos enteramos. Y eso genera inseguridad, no sé qué les parece a ustedes. Sí, no, totalmente de acuerdo, Vivian. Yo creo que Jorge nos puede ayudar en esta pregunta que tiene Francisco de México. Él dice que en las ciudades aledañas en México los contagios son mucho menores. Y yo creo que eso va también en función a la densidad poblacional. En las grandes ciudades hay más hacinamiento. Yo creo que la cosa va por ahí. Jorge, que es de Osorno, que digamos está fuera de Santiago, igual es una ciudad importante, pero está hacia el sur y la densidad poblacional es mucho menor. Jorge nos puede explicar un poco también el estilo de vida en las regiones totalmente diferentes de las capitales. Y aquí ahí por lo menos ahorita pasó con la entrega de las cajas del gobierno, se encuentran en una casa donde viven 5 familias, entonces no pueden dejar una caja. Ellos tienen contabilizada una caja por casa, pero cuando se encuentran a 5 familias con hijos tienen que dejar 5 cajas. Entonces, esos temas también yo creo que de una manera influyen en lo que ha sido la pandemia aquí en Chile y en todas partes del mundo. Jorge. Sí, muchas veces se ve como el tema de la pandemia desde una mirada súper citadina, súper centralista, y muchas veces escapamos a la norma que se vive quizás en sectores más rurales. Por ejemplo, acá, esto aquí súper rural, muy rural donde yo vivo, y mucha de la gente es de escasos recursos. Entonces, al poseer un terreno para generar más ingresos, aparte del exiguo dinero que les llega, ellos subarriendan esos terrenos y se construyen varias casas. Y dentro de esas casas no vive una sola familia, de repente viven 2, viven 3, hasta 4 familias. El grupo familiar se aumenta exponencialmente, 10 personas quizás en una casa de 30, 40 metros cuadrados. Entonces, una caja de mercadería, que es la que estipula el gobierno, al final se puede ir en una semana, en un par de días, en un par de horas, en dar, por ejemplo, solamente de comer a los niños. Y acá en el sur se estila también mucho eso. Afortunadamente acá, en Osorno propiamente tal, la curva ya ha descendido. Ahí estaba revisando delante el mapa de que publica el Ministerio de Bienes Nacionales del COVID-19, y en Osorno actualmente hay solamente 12 casos activos, de los casi 380 que se llevan contabilizados, aunque ya los últimos 2-3 días ya no se han contabilizado más casos.
ya hubo una baja sustancial. De todas maneras se mantienen los controles sanitarios a la entrada a la ciudad. Pero aquí se estima mucho de que, y aún está en entredicho el tema de cómo una caja puede solventar a lo menos 15 días a una familia. Es súper complicado, es súper difícil. Y acá en Osorno, y yo creo que en gran parte de Chile y también en Latinoamérica, los grupos familiares no son, fuera de las grandes capitales, no son compuestos de 2 o 3 personas o gente que vive sola. Son familias enteras y familias de repente grandes, de 8 personas, 9 personas. Entonces, el tema de manejar esta caja como algo promedio, creo que se debió pensar un poquito una repartición para ciudad y una repartición para sectores más rurales. Pero Jorge, fíjate una cosa, y eso lo escuché yo perfectamente, incluso vi que lo estaba haciendo el alcalde de Santiago, y es que específicamente el gobierno señaló que quienes tenían la posibilidad de establecer la cantidad de cajas que, por ejemplo, tenía una familia de acuerdo a la cantidad de miembros o una casa de acuerdo a la cantidad de familias que vivieran dentro de la casa, eran los propios alcaldes o las propias personas que por los alcaldes estaban entregando. Entonces yo sí, por ejemplo, vi hoy a la alcaldesa de Maipú entregar 3 cajas en un solo domicilio, porque había 3 familias. Pero tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que aquí en Chile, en Santiago, las comunas son grandes, de muchos ingresos económicos, por lo tanto, ellos pueden hacer sus propias cajas, mezclarlas incluso o entregarlas junto con las que entrega el gobierno, pero en comunas chicas, por ejemplo, donde estoy acá, que es Puyehue se llama específicamente esta comuna es pobre, es eminentemente pobre, no puede generar una especie de caja de alimentos propia, depende exclusivamente de la que entrega el gobierno. Y ahí va a estar el problema, que se va a repetir en muchas otras comunas, que una caja no va a servir para una sola familia, lamentablemente. Y ahí vamos a tener que apelar a la solidaridad de la gente. Es que nada va a servir, Jorge. Nada va a servir, te voy a decir, no va a servir ni aquí en Chile y no ha servido en ninguna parte del mundo. En cualquier parte del mundo, y ayer lo hablábamos, por ejemplo, con los periodistas argentinos, después de esta pandemia, los pobres se van a multiplicar, la pobreza extrema se va a multiplicar y el hambre también. Y no hay gobierno, y no tiene nada que ver con que si es Piñera o es, se me fue Fernández en Argentina, o es... En ningún caso, ni siquiera el propio Trump va a poder controlar el nivel de hambre que va a quedar después de la pandemia. No es posible. Lamentablemente, se hace todo lo posible. Yo he visto gobiernos, por ejemplo, el gobierno de El Salvador, que de una dijo, aquí no trabaja nadie y a todo el mundo se le va a entregar $300. Pero resulta que no se han podido entregar los $300 y que $300 es la medida para una familia de 2, 3 o 4 personas. Sin embargo, desde el punto de vista de quien los ve desde afuera, dice, oye, está haciendo algo. Pero por supuesto a la interna siempre va a haber críticas porque nunca nada va a ser suficiente. Lamentablemente en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que nada es suficiente. No, nada, y aparte... Igual todas las ayudas son buenas, nadie se va a negar una ayuda, pero cabe destacar, Jorge, y eso sí, no sé hasta dónde va a seguir este proceso de la entrega de alimentos, pero cabe destacar que nadie le han dejado de entregar su caja, por lo menos en lo que se ve en los medios de comunicación. O sea, si hay 3 familias, le dejan a 3 familias, no es que hay 3 familias, aquí hay uno solo, no. O sea, han cumplido en ese aspecto y no se han escuchado quejas. Obvio que si la planificación que tenían de entregas de caja era por casa, va a haber un momento que se va a acabar muy rápido. Sí, va a haber un déficit. Habría que ver cómo siguen los siguientes días, ¿no? Pero por lo menos la queja no ha sido esa, pero sí nos ha llamado la atención, pues, porque si calculaban por casa, evidentemente no solamente una familia vive en una casa. Jorge. Sí, no, bueno, obviamente, como hemos dicho largamente en las transmisiones, estamos en un proceso constante de aprendizaje con lo que va ocurriendo con esta pandemia. Entonces, aquí se avanza en base al ensayo y error. Hay que tomar en cuenta los aprendizajes y anotar los errores para que no se repitan más adelante. Pero obviamente que una ayuda siempre es bienvenida y es lo que se espera de un gobierno, sea del lado que sea. Sí, yo encuentro que debió haberse estudiado más caso a caso, pero bueno, eso ya a esta altura ya es harina de otro costal y creo que en el fondo, por lo menos aquí en Chile se ha actuado bien dentro de lo que se pueda decir. Obviamente, insisto, ensayo y error. Pero aquí también es importante mencionar que ya al haber un componente social ya complicado respecto a la crisis social del 18 de octubre,
Entonces la gente ya viene envalentonada también para generar reclamos. Por eso también hay que tomar en cuenta el caso de Chile, que la sociedad ya no está en un modo zen, está encendida, está con las antenas paradas. Fíjate lo que nos dice Dani Ramírez, que nos está escribiendo desde el Facebook. Dice, los estados, los países y los gobiernos no tienen recursos ilimitados. Es hora que se vaya activando la economía de las naciones, mantener la bioseguridad y todo el mundo a trabajar. No existe un lugar en el planeta donde se pueda vivir sin trabajar. Muy interesante el comentario de Dani Ramírez. Me encantaría saber desde dónde nos escribe Dani. Sí, es bueno saber dónde nos escribe. Ahí entra el dilema, ¿qué se le da prioridad? ¿A la salud o a la economía? Lo ideal es que tenga un equilibrio, ¿no? Pero el tema que toca Dani no deja de ser importante, igual que la salud no deja de ser importante. Y ahí es lo complicado y es el reto que tienen todos los gobiernos del mundo en que este equilibrio de alguna manera se logre. Mira, de hecho también Ave Águila escribe si la pobreza, porque no hay cama para tanta gente, es que es por muchos meses. Es que es verdad, esto es lamentablemente una situación impensada, y una de las cosas de las que teníamos planificado hablar hoy y que ya estamos a punto de terminar, pero quiero cerrar con eso, es que el gobierno ahorita enfrenta otro dilema, que es el socorrer a varias empresas que están a punto de quiebra, grandes empresas, entre otras Chile, que están a punto de quiebra. Sí, Latam. Disculpen, lo que pasa es que ex Chile. Sí, pero bueno, yo vivo en el pasado. Muy bien, Jorge. Yo vivo en el pasado. Bueno, Latam, y es grave porque el gobierno sabe y asume que socorrer esas empresas va a generar una cantidad de críticas, y entonces anda ahí como entre que sí, entre que no, incluso con otras empresas, grandes empresas, que en este momento se la están viendo muy negras, además de Latam. Así que no sé qué piensan ustedes del drama, porque es que esto todo es un dilema, del drama de la economía versus la política, y el problema social que va a generar el problema social que va a generar, tú ayudas a las empresas, no ayudas a la gente, cuando nadie, o sea, es una cadena, si ayudas a las empresas, ayudas a la gente, pero ¿a qué costo? Mira, Dani Ramírez el costo político es grande. Sí, Dani desde Santiago de Chile, donde es exiliado venezolano. Saludos, Dani, un placer verlo por aquí. Bueno, estamos para todos los días de lunes a viernes. Es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube, se suscriban a los grupos de Facebook, buscan Te lo cuento News Chile, Te lo cuento News, que sería también la principal, y se suscriban porque ahí vamos a estar colgando información no solamente de Chile, sino también de todo el mundo, pero en los canales o en los grupos de Facebook de Chile, básicamente información de Chile. Y van a estar también, pueden ver estos programas en repetición en esos grupos, así que los invitamos a suscribirse o afectar los grupos de Facebook y suscribirse en YouTube, exactamente, para que estén informados. Y ahí Instagram, porque además... Sí, y a Instagram, porque también vamos a empezar a transmitir de ahora en adelante por Instagram, una vez que tengamos bien afinado el mecanismo. Yo, lamentablemente, dejamos muchísimos temas por fuera, sé que es así, pero lamentablemente nos pasamos nuevamente, llevamos un montón de rato de más, además que entramos tarde, así que nos tenemos que despedir. Jorge, te dejo para la despedida, pero así como, chao. Chao. No, gracias por preferir nuestra transmisión, que estén muy bien en sus casas. Y antes de terminar, avisar que aquí en Chile murió el primer doctor, el señor René Sánchez, de 67 años, lamentablemente. Las condolencias a la familia, el primer doctor con 67 años que falleció en Chile producto de este coronavirus. Bueno, con esta mala noticia lamentablemente nos despedimos. Que estén muy bien, gracias por su transmisión. Chao Vivi, chao Javier, que estén muy bien. Nos vemos en otra próxima transmisión. Nos vemos. Chau.